escuchan, chicos? Ahí hay alguien que está con alguna dificultad. ¿Qué querrá decir? ¿Comentar algo? Estamos justamente en este minuto iniciando la grabación, entonces, chiquillos, para poder comenzar. Recuerden revisar los archivos que ya se han subido, las grabaciones anteriores, ¿ya? Para que puedan entonces ir teniendo ya un avance respecto del estudio. Recuerden también que como actividad de evaluación en esta asignatura vamos a realizar una prueba que todavía no les he comunicado la fecha, puesto que vamos a tener que reagendar algunas cosas. Ustedes probablemente ya han recibido la información, y si no han recibido la información, se les reitero, la próxima semana no vamos a tener clase porque va a existir un breve receso. Entre comillas, descanso virtual para que ustedes entonces puedan, digamos, descomprimirse un poquito. Probablemente han estado con bastantes ocupaciones, bastantes clases, entonces la idea de la institución es que ustedes puedan hacer una breve pausa y entonces la próxima semana, en razón de ese pequeño receso, no vamos a tener clase, por lo que vamos a continuar la semana del 8 de junio con nuestros temas, ¿ya? Y ahí vamos entonces a reagendar algunos temas, algunas cosas, y yo les voy a comunicar entonces el nuevo calendario. No sé si hay dudas con respecto al famoso decreto que yo les acabo de mencionar, para que lo veamos enseguida y luego comenzamos la clase. ¿Dudas, consultas? ¿Habían recibido ya la información? Sí, profe. Fantástico. Entonces, esta es la clase que tenemos pendiente del día miércoles, y después del receso retomamos entonces nuestras actividades en nuestro horario habitual. Bien. Chicos, habíamos quedado entonces en esta parte de qué es lo que es la física médica. Y la verdad es que la física médica va a abarcar una serie de distintas actividades, distintos subcampos dentro de este tema tan importante que es la física médica, y que es como la otra gran arista, el otro gran carril que tenemos nosotros dentro de nuestra carrera. Una definición oficial de la física médica, y que está de acuerdo a lo declarado por la Organización Internacional de Energía Atómica, que es la OIEA, se refiere a la física médica como una rama de la física, ¿no? Siendo la física algo muy general, mientras que la física médica comprende la aplicación de conceptos, leyes, modelos y técnicas y métodos de la física que son para prevenir, para diagnosticar y para tratar enfermedades, ¿no? Entonces, la física, en términos generales, existe esta subárea que es la física médica, y que está entonces enfocada a la prevención, al diagnóstico, al tratamiento de enfermedades en el ser humano, específicamente. Y si ustedes se fijan y hemos conversado el tema de la malla nuestra, que el tecnólogo médico de la Universidad de Tarapacá va a obtener una licenciatura en física médica, ¿no? Licenciatura es el primer grado académico que uno recibe. Después, los otros grados académicos son el magíster, el doctorado, ¿no es cierto? Pero esos son estudios ya más avanzados, y se hace después de haber cursado una carrera de pregrado, después de haber cursado, ¿no es cierto?, un título, ¿ya? Sin embargo, la licenciatura es el primer nivel de grado académico, y justamente nuestra universidad va a otorgar, en razón de una serie de asignaturas que ustedes van a tener que cursar a lo largo de la malla, esta licenciatura en física. Y para otorgar esta licenciatura, ustedes van a tener que, digamos, recurrir a el estudio de muchas áreas que abarca la física médica. Si nosotros vamos un poco a buscar el campo de la física médica, las distintas bibliografías nos van a dar
varias reseñas sobre cuáles son las subáreas de esta física médica. Por ejemplo, para poder hablar de una formación en física médica que tenemos nosotros, tienen ustedes que tener cursado elementos de radiobiología, por ejemplo, de medicina nuclear, que eso ustedes lo van a ver en quinto año de la malla, radioterapia, en general con radiaciones, con protones, en fin, todo el área importante de radioterapia, que también está en los últimos años de la carrera. Tópicos especiales en física médica, nosotros vamos a tener también la asignatura de fundamento de física médica, que va a estar también como un componente bastante importante, porque después les va a dar digamos, los fundamentos básicos para poder cursar las otras asignaturas que son un poco más avanzadas, ¿no? La medicina nuclear, la radioterapia. Y también protección radiológica y dosimetría, ¿ya? Y dosimetría de radiaciones, las físicas de las radiaciones. Está fuertemente entonces representada dentro de la malla curricular de la UTA. Y si ustedes se fijan en algunas otras mallas de otras universidades, se van a dar cuenta que no todas las universidades tienen la licenciatura en física médica. La verdad que es una particularidad de nuestra universidad. De hecho, si ustedes se fijan en las mallas que yo les estoy mencionando de otras casas de estudio, la licenciatura que se entrega es mucho más general, es una licenciatura en tecnología médica. Y se entiende por esa licenciatura que han cursado asignaturas que tienen que ver con la formación básica y común que tiene cualquier tecnólogo médico, ¿ya? Son más ligadas a la anatomía, la química, ese tipo de asignaturas. Sin embargo, UTA tenemos aquí esta licenciatura en física médica, y nuestra malla, por lo tanto, está estructurada con estas asignaturas que van a dar tributo, ¿no es cierto?, a esta licenciatura. Y justamente, en virtud de esta licenciatura que ustedes van a ostentar en un tiempo más, cuando avancen sus estudios acá en la carrera, van a requerir sólidos conocimientos en el área de las matemáticas y de la física. Por eso que tenemos varias matemáticas representadas en la malla, varias áreas de la física, y todas estas asignaturas básicas que van a tener ustedes los primeros años justamente le van a dar a ustedes el sustento necesario para poder después tener estas asignaturas más avanzadas. Por ejemplo, una de las asignaturas fundamentales que vamos a ver en la carrera son las físicas de las radiaciones. Otro componente importante que vamos a tener es la protección radiológica y dosimetría, ¿ya? Y eso siempre está muy fuertemente representado en cuarto año. De hecho, es una de las asignaturas que les va a demandar un poquito más de tiempo, porque les voy a ir comentando entonces qué es lo que se va a hacer generalmente, así en términos muy generales, lo que van a hacer en esa asignatura, protección radiológica y dosimetría. Luego está la radiobiología, donde es muy bonita esa asignatura porque combina lo que es la física y la física de las radiaciones, y también los elementos de biología celular, ¿no? Y biología molecular. Esta asignatura de radiología, la verdad es que es una combinación de esas dos áreas. La verdad es que es muy interesante esa asignatura, es muy bonita. Y justamente más orientada a aprender cuáles son los efectos biológicos a nivel celular y a nivel del ADN. La verdad es que es muy, muy interesante esta asignatura. Luego está lo que es la garantía de calidad en radiodiagnóstico, y eso tiene que ver con realizar imágenes que tengan una adecuada calidad diagnóstica, siempre dentro del marco de dosis seguras a nuestros pacientes, ¿no? Que nos permitan tener la mejor imagen, pero con los niveles de radiación y de dosis aceptables y tolerables para el paciente, generando entonces el menor perjuicio posible, ¿no? Por lo tanto, nosotros debemos saber controlar. Y para poder saber controlar este tipo de las radiaciones, debemos primero saber qué es lo que son las radiaciones y cómo se generan, para posteriormente saber cómo se controlan entonces.
y una asignatura bien interesante y bien importante también dentro del contexto de esta física médica que vamos a tener también en los últimos años, va a ser los fundamentos de física médica. Entonces, si nosotros revisamos un poquito la malla, estas son las asignaturas más representativas del área física, ¿no? Que, como les decía, es este otro carril, este otro troncal que tenemos dentro de nuestra formación, ¿no? ¿Alguien sabe lo que es este signo que está acá al lado? ¿Lo conocen? Peligro radiológico. Este signo, chiquillos, es el trisector. Trisector se llama. Y el trisector representa entonces las radiaciones ionizantes, ¿ya? Peligro o alerta de radiaciones ionizantes. Hay radiaciones ionizantes en una cercanía, por lo tanto, hay que tomar los resguardos necesarios en virtud de que está la presencia de estas radiaciones ionizantes. Sabemos que las radiaciones, cuando no están correctamente aplicadas, correctamente controladas, van a generar cierto daño, ya sea al ADN o a las células. Generalmente entonces las radiaciones pueden ser muy benéficas siempre y cuando estén adecuadamente controladas, ¿no? Por lo tanto, este es un signo que nos va a seguir a lo largo de la carrera en el desempeño de nuestras funciones. Tenemos que saber exactamente qué significa radiaciones ionizantes y además todas estas asignaturas van a tributar a que nosotros sepamos emplearlas correctamente y protegernos nosotros mismos, en primer lugar, y también proteger a nuestro paciente. El trisector se llama, trisector, exacto. Ahí para que lo buscan y puedan entonces tenerlo familiarizado en sus conocimientos. Bien, vamos a avanzar entonces para ir desglosando un poquito o comentando un poco acerca de estas áreas, estas asignaturas que les estoy comentando. El trisector entonces, yo les decía, hay una gran área o subárea dentro de esta física médica y de hecho es importante que ustedes sepan que a nivel nacional nuestra Universidad de Tarapacá es referente en esta área de proyección radiológica. De hecho, uno de los profesores que imparte estas asignaturas es el profesor Carlos Ubeda, decano recién saliente, ¿no es cierto?, de su cargo. El profesor Carlos Ubeda es un referente a nivel latinoamericano en esta área. Y el profesor constantemente es invitado a dar charlas en congreso, a ponencias, etc. El profesor además es una de las personas que publica muchísimo trabajo de investigación en estas áreas. Por lo tanto, nuestra universidad, como les repito, es un referente en esta protección radiológica. Así que probablemente cuando ustedes lleguen a cuarto año van a darse cuenta que van a trabajar muchos papers, muchos artículos, justamente redactados y escritos por los mismos profesores que se desempeñan aquí y que además son muy citados dentro del campo de protección radiológica y entonces son personas que son referentes, ¿no? Entonces, nuestra universidad tiene un fuerte componente en la formación en protección radiológica. ¿Qué es lo que es la protección radiológica? Es una disciplina que estudia entonces los efectos de las dosis producidas por las radiaciones ionizantes, ¿no? Los efectos de las dosis. Y también los procedimientos que tienen el objetivo de proteger a los seres vivos de los efectos nocivos. Como les decía recién, lo que nosotros tenemos que aprender es primero qué es lo que son las radiaciones, luego cómo se producen, y posteriormente cómo nos protegemos de ellas ante los efectos nocivos que van a generar. Esencialmente lo que nosotros vamos a ver entonces es la protección de los seres humanos, si bien hoy en día se está abriendo una arista bien interesante dentro de nuestro desempeño, ya sea en imagenología o en protección radiológica, que tiene que ver con el uso también en animales, ¿no? En el área de veterinaria. Es un campo que de a poquito se está empezando a abrir también. La protección radiológica, también, otra arista de ellas es aprender los decretos, las normas y las recomendaciones
para proteger a las personas. Como les decía, estos decretos, estas normas, estas recomendaciones son válidas tanto para las personas ocupacionalmente expuestas, que seríamos nosotros, los tecnólogos médicos, pero también nuestros TENS que trabajan con nosotros, nuestro personal de apoyo, también los radiólogos que a veces están presentes con nosotros en las salas de procedimientos, ¿no es cierto? Y cualquier funcionario que en realidad esté desarrollando sus funciones dentro del contexto de la radiación, ¿no? En un servicio rayo, de escáner, mamografía, en fin, y medicina nuclear también, radioterapia. ¿Ya? Entonces debemos protegernos y conocer los decretos, las leyes, las normas que están dictadas en relación a esto. Pero también nosotros debemos enfocar estos decretos, estas normas y estas leyes a la población en general, es decir, a nuestros pacientes que están siendo usuarios entonces de esta radiación ionizante. Y en la medida de lo posible, proteger también a estas personas de los efectos adversos de radiación ionizante. Recuerden que nosotros debemos aplicar estas radiaciones a nuestros pacientes, entonces hay una cierta medida en que uno los puede proteger, pero efectivamente nosotros tenemos que aplicar las radiaciones sobre ellos para ya sea generar una imagen diagnóstica o ya sea generar un tratamiento. ¿Sí? Entonces, hay cierto rango en que los vamos a proteger y cierto rango en que vamos a dejar que estas radiaciones actúen sobre ellos, ¿no? También entonces diferenciar esas dos aristas de protección radiológica. Nosotros, por estar expuestos mediante nuestro trabajo constantemente a las radiaciones, evidentemente que nuestra protección tiene que ser mucho mayor, ¿no? Voy a contestar la consulta del chat. A ver, acá tenemos una consulta de Joaquín. Dice, profe, respecto a lo que usted señalaba, ¿cuál sería la diferencia entre licenciado en tecnología médica y licenciado en física médica? Bien, vamos a indicarle la diferencia. Por ejemplo, el licenciado en tecnología médica, que es la licenciatura que entregan otras universidades o muchas otras universidades a nivel nacional, su formación tiene más bien que ver con temas generales de la tecnología médica y asignaturas que tenemos en común con otros tecnólogos médicos, ¿ya? Antiguamente nosotros teníamos la licenciatura en tecnología médica. ¿Qué asignaturas tributaban a que nosotros obtuviéramos esa licenciatura en tecnología médica? Por ejemplo, la bioquímica, la farmacología, la salud pública, la inmunología. Y esas áreas que yo estoy mencionando, si ustedes se fijan, son muy comunes o transversales más bien, para usar una palabra más correcta, más bien transversales a la formación de un tecnólogo médico, pero de cualquier especialidad. Mientras que la licenciatura en física médica, tal como su nombre lo indica, es mucho más específica. Es decir, todas esas asignaturas de este troncal o de esta arista de la física médica van a tributar específicamente a la licenciatura. Les van a entregar conocimientos, destrezas, competencias muy dirigidas a la física médica y la protección radiológica. Eso es lo que nos diferencia un poco en cuanto a licenciatura en física médica respecto de otras universidades. Nuestro componente y de hecho el sello del tecnólogo médico de la UTA de imagenología y física médica es justamente esta fuerte formación en esas asignaturas que yo les mencioné previamente y que todas ellas en su conjunto van a permitir que nosotros tentemos esta licenciatura en física. Tenemos entonces una concentración de asignaturas que están orientadas fuertemente a este campo de desempeño. ¿Ya? Eso. Les decía, la protección radiológica, entonces, aparte de estudiar los efectos nocivos sobre los seres vivos de las radiaciones ionizantes, además tiene por objetivo que nosotros tengamos presentes los decretos, las normas y las recomendaciones, tanto internacionales como a nivel nacional. No sé si hay alguna otra duda o consulta.
para poder continuar. Vamos a continuar. Y justamente, yo les mencionaba recién, hay normas, decretos, legislación. Y aquí les hice un resumen de la legislación vigente en Chile respecto de la protección radiológica, de la seguridad nuclear, etc. Porque es preciso decirles y que ustedes conozcan el contexto nacional. La verdad es que a nivel nacional nuestra legislación está bastante atrasada respecto a estos temas. Tenemos, por ejemplo, si ustedes ven el primer enunciado que esa ley dice, el Reglamento de Protección Radiológica de Instalaciones Radiactivas, reglamento número 3. Todos estos reglamentos datan aproximadamente a mediados de los años 80, 1980. En el caso de este reglamento, del año 1985, ha tenido muy poquitas modificaciones a lo largo de los años. El más reciente se modificó en los años 90, entonces la verdad es que desde el punto de vista reglamentario, normativo, nuestro país lamentablemente está bastante atrasado respecto de los países europeos, por ejemplo, que ellos la verdad es que están a la vanguardia. Y es por eso que nosotros como profesores aquí en la universidad tenemos un estrecho contacto con profesores españoles, ¿no? España especialmente es un país que está muy avanzada, de hecho a la vanguardia de todos estos reglamentos, y nosotros estamos siempre capacitándonos con ellos. De hecho, vienen a visitarnos, los chiquillos han tenido charlas con profesores españoles, especialmente, por ejemplo, un referente a nivel internacional, que es el profesor Eliseo Bañó, un profesor español de la Universidad Complutense de Madrid, y él siempre viene a darnos charlas, o siempre tenemos el agrado de participar junto a él, o hacer actividades en conjunto. Entonces, es probable que en algún tiempo cercano ustedes también tengan la oportunidad de asistir a charlas y a formaciones con estos profesores extranjeros, con los cuales tenemos estrecho contacto. Para volver entonces a lo que son los reglamentos que están acá en Chile vigentes, la verdad es que sí, lamentablemente están bastante atrasados, y se ha trabajado algunas normativas para poder actualizarlos, pero todavía sin ningún resultado. Se ha colaborado, de hecho, con las autoridades para poder actualizar todos estos reglamentos. Es más, incluso las unidades de medición que dicen acá respecto de las dosis que deben ser recibidas, incluso hay unidades de medición que están un poco desactualizadas en estos reglamentos chilenos, porque eso a nivel internacional se ha ido actualizando, y la verdad es que nuestro reglamento no ha ido a la par, nuestro reglamento no ha ido a la par con la legislación internacional, por lo tanto, algunas partes ya están quedando un poquito obsoletas, ¿no? Incluso más adelante ustedes van a tener como personal que trabaja con radiaciones ionizantes, sacar una autorización sanitaria para poder dedicarse a desempeñarse emitiendo radiaciones, ¿ya? Eso lo van a ir aprendiendo en el transcurso de las asignaturas de la carrera. Pero sí van a tener que sacar autorización para poder emitir radiación y operar equipos de radiación. Y también todas las instalaciones donde ustedes trabajan y trabajen más adelante van a tener que contar con las autorizaciones sanitarias respectivas, ¿no? Entonces, esto para contarles que sí existen reglamentos que regulan la protección radiológica en nuestro país, pero lamentablemente extremadamente desactualizados. Y como profesores, en especial el profesor Carlos Huguera ha estado participando de comités a nivel nacional para, de cierta manera, incentivar a que las autoridades ministeriales, que los responsables de estos reglamentos son el Ministerio de Salud principalmente, para poder fomentar las actualizaciones de estos reglamentos, ¿no? Hemos estado participando entonces como universidad activamente en dar a conocer las nuevas reglamentaciones que existen y recomendaciones a nivel internacional, pero sí, efectivamente falta que la autoridad las pueda actualizar. Consultas, comentarios, chiquillos.
Entonces, como UTA, somos los indicados o los llamados a poder, de cierta forma, participar activamente, justamente en resolver estos temas de desactualización en nuestro país. Eso respecto, a grosso modo, de lo que era la proyección radiológica, que es un componente muy fuerte dentro de nuestra malla curricular. Conversemos un poquito de la radioterapia, que es un área muy interesante y que también está incluida dentro de este gran campo de desempeño que es la física médica. En términos generales, ¿qué podríamos decir sobre la radioterapia? Que la radioterapia es una forma de tratamiento basado en el empleo de radiaciones ionizantes. ¿Ya? Esto ya no es diagnóstico, como la otra área que nosotros estamos acostumbrados. Esto es tratamiento. El tratamiento con radiaciones ionizantes puede realizarse con rayos X de alta energía, es otro tipo de rayo X que usamos para radiodiagnóstico. Nosotros usamos de un poquito más baja energía, estos rayos X para radioterapia son de mayor energía. También elementos radiactivos se pueden utilizar para radioterapia. Y también rayos gamma, partículas alfa. Estas son lo que estoy nombrando, que son radiaciones ionizantes. Y como tecnólogos médicos, nosotros participamos en un equipo multidisciplinario para poder dedicarnos a esta área. Y este equipo de profesionales, este conjunto de profesionales, se van a abocar cada uno dentro de su competencia para poder hacer entonces o llevar a cabo un tratamiento de radioterapia. En términos generales, nosotros como tecnólogos médicos, ¿qué hacemos? Hacemos y participamos activamente en la planificación. Hacemos planificación de tratamiento junto a los médicos, oncólogos, radioterapeutas. También hacemos la simulación del tratamiento, ¿no? El tratamiento no se puede aplicar en sí, hacer el cálculo y aplicarlo, siempre se hace una simulación del tratamiento para ver si es que hay que ajustar algún parámetro, ¿no? Es muy delicado esto, son radiaciones extremadamente energéticas y hay que cuidar siempre el tejido sano circundante para atacar solo las células que están causando problemas, que son las células cancerosas. Y evidentemente nosotros somos en definitiva los que aplicamos, mediante el equipamiento de radioterapia, aplicamos entonces este tratamiento para poder entonces intervenir este cáncer. Así que es un área muy interesante donde entonces, usamos las radiaciones para poder combatir el cáncer. En esta imagen, acá se encuentra el tecnólogo médico haciendo la planificación. Él es Felipe Lusig, es un destacado tecnólogo médico egresado nuestro. Él ha trabajado en diversas instituciones súper importantes acá a nivel nacional, en clínica alemana, ha trabajado en radioterapia. Actualmente está en la Fundación Arturo López Pérez, también, que es una importante institución donde se tratan pacientes con cáncer. Y si ustedes se fijan, lo que está haciendo Felipe acá, está haciendo una planificación de tratamiento ahí en el computador mediante software de simulación. Y nosotros en el laboratorio nuestro de radioterapia acá en la UTA tenemos incorporado, y yo les mostraba la vez pasada imágenes del laboratorio de radioterapia, tenemos estos software donde ustedes pueden aprender a simular un tratamiento de radioterapia en las distintas estructuras del cuerpo humano, en los distintos órganos. Y podemos entonces observar cortes anatómicos por ejemplo, de escáner. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de hacer un internado en el Instituto de Radiomedicina de Santiago, en el IRAM, y me tocó pasar, por ejemplo, por la parte donde hacemos escáner para planificar lo que es la aplicación del tratamiento. Entonces el paciente se hace el escáner, tenemos que simular los mismos parámetros con que después se va a hacer la radioterapia, con que posicionamos al paciente para la radioterapia. Y basándonos en esas imágenes, entonces después se hace la planificación del tratamiento. Y aquí está justamente Felipe haciendo esta planificación. Y ustedes en el laboratorio de radioterapia van a poder entonces usar estos software simulando entonces que ustedes están planificando algún tratamiento contra el cáncer.
fíjense en estos esquemas que yo les puse acá, donde hay ciertos colores, hay muchas líneas, ¿no es cierto? Hay gráficos también. Todo esto ustedes van a aprender más adelante a realizar en el laboratorio de radioterapia, donde tenemos distintos colores para indicar, por ejemplo, dónde se concentra la mayor cantidad de dosis, donde queremos atacar el tumor canceroso, por ejemplo, y cuáles son los niveles de dosis que van a generarse en la cercanía de estas células cancerosas, ¿no es cierto? Y para tratar de evitar lo más posible de irradiar las células sanas, ¿no? Acá en radioterapia lo que se quiere es hacerle un perjuicio, dañar células cancerosas. Pero tenemos que también salvaguardar las células que están sanas, tratar de no dañarlas en demasía. Evidentemente, chiquillos, que cuando se hace un tratamiento de radioterapia, en las células sanas que están más circundantes de cierta forma igual podrían eventualmente sufrir algún tipo de daño, pero la idea es reducirlo a la mínima expresión posible esos daños en células sanas. Por lo tanto, nuestros cálculos tienen que ser precisos, nuestras simulaciones tienen que ser muy, muy acotadas, muy precisas en relación a los tumores que se están irradiando. Y es por eso que hay que hacer una serie de cálculos. Afortunadamente ustedes en esta generación tienen mucho sistema computacional, mucho software que hoy en día calculan todo este tipo de parámetros. Cuando yo era estudiante, nosotros hacíamos todos esos cálculos en forma manual y en planillas y en hojitas graficábamos nosotros en forma manual algunos parámetros. Hoy en día ustedes tienen todo lo que es el soporte computacional para poder dedicarse a esto. A pesar de tener todo ese soporte computacional, chiquillo, ustedes tienen que verificar que el sistema haga cosas correctas y que se introduzcan los parámetros correctos. ¿Ya? Con software y todo, ustedes siempre van a estar a cargo de que todo se lleve a cabo de forma correcta, sin ningún error de cálculo, sin ningún error de planificación, sin ningún error de ingresar los datos, por ejemplo, dentro de los software. Así que esto es lo que les espera para radioterapia. La verdad que es un área muy, muy interesante, en especial a aquellos que les gusta dedicarse a los temas relacionados con el cáncer. No sé si hay consultas acá, chiquillos, algún comentario. La verdad es que es un área fascinante esto de la radioterapia. ¿Consultas? ¿Comentarios? Profe, una pregunta que igual no sé si va mucho al lugar. De su punto de vista, ¿cuál es el año más complicado para un tecnólogo médico de nuestra mención? ¿Te refieres a cuál es el año de la malla curricular que es más complejo? Sí. Sin duda, unánimemente creo, creo no estar equivocada al opinar que el cuarto año de la carrera es el más complejo, creo yo, desde el punto de vista de nuestra formación curricular, porque ahí se concentran las asignaturas ya bastante más avanzadas, más complejas. Y ustedes como alumnos en ese cuarto año tienen como una transición, porque los primeros años uno como que recién se está enchufando, segundo, tercero, recién te estás enchufando. En tercero es como el despertar vocacional, porque como en tercero empiezas a ir a las prácticas, ahí realmente te conectas con la realidad y en tercero eres capaz de decir si realmente lo que estás viviendo en la carrera es para ti o no. Es como tu despertar vocacional en tercero. Ahí tú dices, sí, oh, la carrera me encantó, acá sí, yo estoy bien. O por el contrario, en tercero, afortunadamente los menos niños dicen, chuta, parece que en realidad esto no era para mí, parece que me quiero cambiar o quiero dedicarme a otra cosa. Son súper pocos los casos que les sucede eso, muy poquito, muy escaso. Yo fui, como les he contado, 4 años jefe de carrera, de 2013 al 2017, y la verdad que dentro de esos 4 años, con suerte 2 niños se cambiaron de carrera.
y todo el resto generalmente va a reafirmar su vocación en tercero, cuando empiezan a contactarse con pacientes, a ir a las prácticas y vivir en carne propia lo que es ser un tecnólogo médico. Ahí como que el despertar vocacional en tercero. Pero en cuarto año ya empezamos con asignaturas de fuerte formación, ya que te empiezas a aparecer cada vez más un tecnólogo médico. Entonces, ahí como que sube la curva de nivel de complejidad de la asignatura y el nivel de exigencia, por supuesto, ¿no? Entonces, sí, yo diría que para responder a tu duda, yo creo que el cuarto año es el más complejo. Y además como profesor uno lo ve que los chiquillos en cuarto año ahí andan un poquito más, con más ocupación, estudiando más horas. Sí. Eso, no sé si respondo un poco a tu duda. Sí, profe, quedó más claro. Sí. Bien. ¿Algún otro comentario, chicos? Eso, entonces esta área realmente muy bonita. Muy compleja, pero es muy gratificante poder participar de un tratamiento de radioterapia. Es muy bonito. Así es, Nicolás. Mire, les quiero mostrar un equipo de radioterapia. Este es un acelerador lineal o LINAC, lo conocemos en nuestro campo de desempeño. Y esta es la camilla donde se acuesta el paciente y este es el gantry, ¿no? Donde adentro, aquí se concentra entonces todo lo que es la circuitería y el tubo donde se emiten estos rayos X de alta energía del orden de los megaelectronvolts, así de esa envergadura son los rayos X que se ocupan para radioterapia. Antiguamente habían equipos que eran con fuente de cobalto 60, se han dejado de ocupar. La mayoría de los centros de Chile deben quedar muy poquitos, si no casi ninguno. A nivel latinoamericano, en otros países sí deben quedar algunos con fuente de cobalto. Tienen inconveniente la fuente de cobalto, que es un isótopo radioactivo, va decayendo en el tiempo, por lo tanto el rendimiento del equipo en el transcurso de los años se debe reajustar porque va perdiendo entonces actividad la fuente. Mientras que estos aceleradores lineales, como se basan en el empleo de rayos X, tienen esta constancia en el tiempo desde el punto de vista de la energía de radiación con la que se ocupa. Tiene además diversos parámetros que se deben ajustar aquí para poder especialmente ubicar la posición exacta donde debe incidir la radiación para poder irradiar entonces el tumor que se está tratando, ¿ya? Y también un sistema de colimadores que tienen el objetivo de cubrir, de proteger, de tapar de cierta forma las zonas que son sanas y que no deben ser alcanzadas por esta radiación. Y justamente los cálculos que nosotros realizamos en el contexto de un tratamiento de radioterapia deben ser ingresados al equipamiento, que es un software que se utiliza y que controla justamente los parámetros de este equipo. Y esos parámetros que se meten en la consola tienen como objetivo entonces, digamos, planificar el tratamiento, ¿ya? Deben ser ingresados por nosotros al LINAC, ¿ya? El LINAC. Este es el nombre del equipo. Un acelerador lineal, ¿ya? Junto con la camilla y evidentemente para posicionar al paciente, el paciente tiene ciertas sesiones de tratamiento que están planificadas en el tiempo. Por ejemplo, vamos a avanzar un poquito acá. El paciente debe acostarse, si ustedes se fijan, tiene estos aditamentos donde el paciente apoya su cuerpo y en términos generales se fabrican estos soportes donde el paciente se apoya personalizados por lo general para el paciente. ¿Por qué? Para que un tratamiento de radioterapia sea efectivo, el paciente siempre tiene que estar puesto de la misma forma, para que sea muy preciso el tratamiento, siempre en la misma posición del cuerpo.
los mismos parámetros que se ingresan, las mismas coordenadas que se ingresan para poder irradiar y llegar a un tumor que está a cierta profundidad dentro del cuerpo. Y eso varía de paciente a paciente, por lo tanto, nunca podemos ni siquiera desviarnos ni siquiera 1 centímetro para poder atacar este tumor con la precisión necesaria. Nicolás me dice, es como tomar un TAC de abdomen. La verdad es que es aún más preciso que eso. Lo que sí, Nicolás, te puedo decir, y para todos en general, que para planificar este tratamiento, sí, por lo general se hace un escáner, ¿ya? Para poder identificar correctamente la estructura, hacer las mediciones a qué profundidad y en qué sector preciso está ese tumor, y basándonos en esas imágenes de escáner, se ingresan esas imágenes al software de radioterapia, se cargan esas imágenes al software de radioterapia, y sobre esas imágenes que se tomaron en el escáner, se hace la planificación del tratamiento, ¿ya? Y ahí entonces se determina qué posición va a tener este paciente, se hacen los cálculos de dosis, cuántas dosis debe recibir el tumor, y esa dosis se fracciona, es decir, se parte esa dosis en distintas sesiones, y entonces el paciente va a ir recibiendo estas dosis para poder irradiar estas células. El paciente debe tener ciertos periodos de descanso y ciertos periodos de radiación, ¿ya? Porque recuerden, además, lamentablemente, estamos dando cierta cantidad de dosis a órganos que están sanos, ¿ya? O células circundantes que están alrededor de este tumor que están sanas, ¿ya? En algunos pacientes, por ejemplo, existe alguna cambios en la piel que tienen que ver con la exposición que se está recibiendo aquí. Y mediante los cálculos que nosotros hacemos, el objetivo de eso es que nosotros minimicemos lo más posible, a la mínima expresión, la irradiación a otros órganos que no debiesen ser irradiados. Solamente que esté concentrada precisamente en el tumor y dejando, digamos, sin dañar las otras células y tejidos que están alrededor y que estarían sanos. Entonces, es sin duda una especialidad de mucha precisión, donde hay que ser súper rigurosos para poder hacer los cálculos, verificarlos, posicionar pacientes y finalmente aplicar este tratamiento de radioterapia. Así que cuando uno se dedica a radioterapia, la verdad es que debe especializarse en ese campo y después ir formándose, actualizándose y capacitándose en todas las nuevas técnicas, los nuevos software que aparecen. En ese sentido, el colega que está aquí, que es Felipe, él ha avanzado mucho en esa área y él se dedica exclusivamente a la radioterapia. Eso, chicos, no sé si antes de avanzar al tema de medicina nuclear, no sé si hay otra consulta para radioterapia. ¿Algún comentario, algo que quieran preguntar? ¿Hay un comentario, parece, en el chat? Lo vamos a revisar. ¿No? Aquí no, nada. Bien. ¿Se va entendiendo, chiquillos, lo que queremos contar? Bien. La medicina nuclear. Otro campo muy interesante, que esta medicina nuclear lo van a cursar en 5º año. La profesora Jimena Figueroa es la especialista de esta área. Van a estar ustedes con ella entonces haciendo esta asignatura en 5º. Bueno, la profesora va a hacer algunas asignaturas con ustedes también en 2º año de anatomía imaginología. La medicina nuclear, ¿a qué se refiere? Es una técnica que va a proporcionar una información esencialmente funcional de algún órgano estudiado. Y que a diferencia del resto de técnicas de diagnóstico por imágenes, a diferencia del TAC, a diferencia de la resonancia, de la ecografía, esta medicina nuclear lo que hace va a ofrecer una información estructural o anatómica, ¿ya? No tanto de imagen, sino de cómo funciona o cómo se comporta un órgano,
Y hoy en día tenemos técnicas mucho más avanzadas. De hecho, la semana pasada tuvimos la oportunidad de ser invitados a una charla virtual por Zoom de una universidad colombiana que tenemos un convenio con esa universidad, y asistimos justamente a una charla de tomografía por emisión de positrones, de PET-CT. Los niños que están cursando en quinto medicina nuclear también pudieron participar en esta interesante charla de SPECT y PET-CT. Entonces nos pusimos al día con unas técnicas muy interesantes que están desarrollando justamente en Colombia y con quien tenemos este convenio. De hecho, les comento del convenio porque en algún momento ustedes pueden solicitar hacer alguna pasantía en esa universidad. Ahí se tienen que comunicar con la profesora Maura. También hay alumnos que se van a incorporar con nosotros de esa universidad en algunas asignaturas, y se pueden hacer entonces intercambios también con ellos. Así que la verdad es que es muy provechoso este tipo de convenios internacionales. Si alguno de ustedes está interesado en alguno de esos convenios, tiene que dirigirse a la señora Maura Aguad, que es nuestra jefa de carrera. Entonces, con la aparición de la tomografía por emisión de positrones, con el PET, por ejemplo, la información ofrecida es de carácter incluso molecular en esta área de la medicina nuclear. Aquí en la UTA, nosotros vamos a trabajar la asignatura de medicina nuclear bajo dos miradas. La mirada teórica, donde la profesora les va a dar todo el sustento teórico de lo que es la medicina nuclear. Y también, desde el punto de vista práctico, nosotros tenemos el laboratorio de medicina nuclear donde vamos a trabajar más bien en el contexto de simulación de las actividades que se realizan en el ámbito real, porque considerando que se manejan radioisótopos, para efectos de que ustedes estén seguros y aprendan de forma segura a manipular, se va entonces a simular estas sustancias en el laboratorio, ¿no? Entonces van a hacer procedimientos, pero que tienen por el objetivo de que ustedes aprendan las técnicas para manipular esos radiofármacos, a cargarlos, a inyectarlos, etcétera, pero siempre en un contexto seguro, en un contexto de aprendizaje controlado y seguro, ¿ya? Por eso que nuestro laboratorio de medicina nuclear se basa en simular justamente esta técnica, considerando que tenemos isótopos radiactivos, con los cuales se trabaja, por lo tanto debemos protegernos. Como les decía, para medicina nuclear se utiliza lo que son radiofármacos, ¿ya? Que son entonces sustancias radiactivas que emiten radiación, ¿no es cierto?, y que están unidas a un fármaco que tiene afinidad especial por el órgano que deseemos estudiar o explorar, ¿ya? Entonces, como les decía, tienen la propiedad de fijarse en ciertos órganos estos radiofármacos. Nosotros inyectamos entonces estos radiofármacos al paciente. El paciente finalmente es el que va a recibir estas sustancias y se van a incorporar al organismo entonces. ¿Qué resulta de esto, chiquillos? Que en definitiva aquí la fuente de emisión de radiación va a pasar a ser el paciente, ¿ya? Porque nosotros inyectamos este radiofármaco al paciente y es el paciente que emite la radiación. El paciente va a quedar emitiendo, evidentemente, una cantidad de radiación pequeña, pero suficiente para poder ser emitida y ser captada por un dispositivo. A ver, acá hay una consulta. Nicolás dice: profesora, ¿todos los radiofármacos están hechos en base a yodo o hay otros? Te cuento que para medicina nuclear, si bien hay algunos radiofármacos que son específicos y que incorporan yodo, especialmente para estudios tiroideos, por lo general el radiofármaco que más va a ocupar, o el isótopo que más se va a ocupar, va a ser el tecnesio 99 metaestable. El tecnesio entonces es el que se va a ocupar mayoritariamente en la medicina nuclear. Tecnesio 99 metaestable.
Y efectivamente, como nos señala Christopher aquí, depende mucho el radiofármaco del órgano que queramos explorar, ¿no? Depende mucho de eso, de qué órgano es, de qué radiofármaco en definitiva se va a escoger para poder hacer el estudio de medicina. Como les contaba, muchas gracias por sus asertivas comentarios, chiquillos. La verdad que son un aporte bastante interesante para estas clases. Entonces, les decía, aquí es todo al revés. En definitiva, es el paciente el que va a emitir radiación. Él se transforma en la fuente. Y lo que hacemos nosotros entonces es aplicar un equipamiento. En este caso tenemos una gamma cámara. Así se llama gamma cámara porque antiguamente, como se usaban rayos gamma, o muchos de estas fuentes emiten justamente rayos gamma. La gamma cámara era aquella cámara que detectaba entonces estos rayos gamma, ¿sí? Como el paciente es la fuente de radiación, entonces la gamma cámara es un detector de esta radiación, ¿ya? Y mediante una circuitería y diversos software que están adosados a estos equipamientos, en definitiva vamos a obtener una imagen, porque el radiofármaco lo que hace es incorporarse al metabolismo del paciente, al metabolismo de la estructura que está en estudio. Pasa a ser parte de ese metabolismo, de esa estructura, pero sin intervenir en ese metabolismo, ¿ya? Para que tengamos claridad que la idea no es perjudicar al paciente, ¿ya? La idea es que estos radiofármacos sean ocupados en dosis muy pequeñitas y que se incorporen al metabolismo, pero sin alterar ese metabolismo. Aquí yo les dejé una imagen donde tenemos entonces el paciente acostado que ya está inyectado y está, la gamma cámara lo que hace es detectar el conteo de radiación que emite este paciente. En términos muy sencillos se lo estoy explicando. La verdad es que la física de la medicina nuclear es algo más compleja, pero para efectos de conocimiento general se los explico así en forma más sencilla. Posteriormente, entonces, se va a obtener la imagen del organismo del paciente completo y en esas imágenes se va a destacar entonces el órgano para el cual se inyectó el radiofármaco y el radiofármaco entonces va a estar emitiendo desde ese órgano la radiación y se va a ir a fijar al órgano específico para el cual fue entonces inyectado y para el cual está dirigido ese estudio de medicina nuclear. Aquí tenemos en esta imagen, distintos radiofármacos que se pueden emplear entonces para los estudios de medicina nuclear. Hoy en día, la verdad es que ha avanzado bastante esta área de medicina nuclear y se puede obtener información incluso del metabolismo, y se ocupan entonces, por ejemplo, flúor, glucosa, en fin, un montón de radiofármacos que antiguamente no se ocupaban y que aportan entonces una información interesante y adicional respecto del funcionamiento de ciertos órganos. Vamos a ver algún comentario del chat. Acá dice, profe, ¿cómo se inyecta el radiofármaco o el fármaco? Sí, es principalmente por vía endovenosa. Aunque hay algunos radiofármacos súper específicos que se pueden ingerir vía oral, ¿no? Como una especie de líquido que el paciente debe tragar, pero la mayoría de los radiofármacos se inyectan por vía endovenosa, ¿no? A través del torrente sanguíneo, entonces se van a inyectar al cuerpo del paciente, entonces con jeringa. ¿Sí? Exacto. Con jeringas, entonces. Por lo tanto, ustedes van a practicar lo que es la punción generalmente, entonces se van a puncionar en el brazo, por ejemplo, la mayoría de los radiofármacos, a través de las venas. No sé si hay otra consulta. Si no avanzamos, parece que sí. Acá hay otro comentario.
comentario chat. ¿Los de vía oral tiene más o menos eficacia o es la misma? No, justamente de que se administra en vía oral tiene que ver con el tipo de órgano que se quiere ir a estudiar, ¿ya? La vía de administración generalmente tiene que ver con el tipo de órgano que se quiere estudiar, ¿no? Ya sea si es un órgano, generalmente lo que se administra vía oral tiene que ver con el sistema digestivo, algún estudio del sistema digestivo, y lo que se inyectan en forma endovenosa más bien tiene que ver con ir a fijarse en algún órgano o al torrente sanguíneo o en la estructura ósea. Esa es otra consulta, si no vamos a más. En definitiva, chicos, lo que se va a obtener acá, a ver. Por ejemplo, acá tiroides. Ah, qué buena pregunta la que me estás haciendo, porque tiroides tenemos dos alternativas. Tiroides puede ser administrada alguna radiofármaco que tenga que ver más bien con el tratamiento de tiroides y otra con el diagnóstico de alguna patología que esté en tiroides. Entonces, en función de cuál sea el propósito que está cumpliendo ese radiofármaco, ya sea diagnóstico o ya sea terapéutico, en definitiva se escoge la vía de administración, ¿no? Para Caroline que está haciendo entonces. Entonces, dependiendo de la vía de administración será más o menos rápido, van a hacer efecto el medicamento también, exactamente. Tiene mucho que ver con, y justamente con el metabolismo del paciente. Otra cosa que les quiero comentar, chicos, porque evidentemente el radiofármaco se va a inyectar o de alguna forma va a ingresar al organismo del paciente, vía oral o vía endovenosa. Hoy en día incluso vía inhalación algunos, ¿ya? Lo que debemos nosotros estudiar en forma precisa en esta área es cómo en definitiva se va a eliminar o en qué tiempo se va a eliminar este radiofármaco del organismo. Recuerden que estamos diciendo algo muy importante acá, es que el paciente es el que se transforma en emisor de la radiación. Y esta radiación en algún momento tiene que salir del paciente. El paciente tiene que excretar este radiofármaco de su organismo, ¿ya? Y en ese sentido, los radiofármacos, los radioisótopos que se ocupan aquí deben tener y debe ser muy conocido su vida media y qué tanto se demoran en ser excretados en definitiva del organismo. Porque especialmente cuando se ocupa yodo, por ejemplo, es preciso que el paciente tenga ciertos días de aislamiento y que tenga ciertas precauciones en su hogar. Por ejemplo, la idea es que no esté en la proximidad de alguna mujer embarazada, de algún lactante, en fin, ese tipo de precauciones debe tener. Algunos se excretan efectivamente, la mayoría por la orina. Algún paciente puede tener trazas de ese radiofármaco en saliva, en lágrimas, en alguna secreción del cuerpo, ¿ya? Pero específicamente por la orina, la mayoría. Por lo tanto, beber líquido, beber agua resulta relevante para que se pueda ir excretando del cuerpo lo antes posible el radiofármaco. Y efectivamente, como pregunta Caroline aquí, el paciente, según el radiofármaco que fue administrado en su organismo, efectivamente para algunos de esos radiofármacos el paciente debe mantener algunos días de aislamiento, ¿no? Como les decía, eso tiene mucho que ver con qué tipo de sustancias se administra. Profe, ¿y la orina estaría radiactiva? Sí, en cierta medida, claro, la orina está excretando esta sustancia, por lo tanto tiene cierto nivel de actividad. Y por eso la idea de las precauciones post el procedimiento que debe tener un paciente. Sí, efectivamente. Y por eso que los radiofármacos que se ocupan, los radioisótopos que se ocupan para este tipo de disciplina, que es la medicina nuclear,
tiene que ser muy bien conocido su vida media y la duración que va a tener para decaer su actividad, ¿ya? Por lo tanto, las asignaturas de físicas de las radiaciones, de radioterapia, de medicina, de protección radiológica, están todas combinadas para que cuando ustedes lleguen a esta medicina nuclear ya tengan las nociones básicas de cómo se manejan este tipo de sustancias y cuáles son las precauciones de protección radiológica y que debemos tener tanto para el paciente como para nosotros cuando estamos en el examen, pero también para el público en general, es decir, la gente que está en circundante, la familia, por ejemplo, de este paciente, una vez que llega a su casa. ¿Cuáles son las precauciones? Eso respecto de la medicina nuclear. Quiero mostrarles acá, por ejemplo, lo que es las imágenes que se obtienen. La verdad que es muy interesante el tipo de imágenes. Si ustedes se fijan, vamos a tener acá un examen más bien funcional, donde se van a ir a fijar a ciertos lugares los radiofármacos. Mientras que aquí tenemos más bien fijación en ciertas partes óseas. Recuerden que muchos cánceres, especialmente las metástasis, que son emigración de algún fragmento de tumor primario de algún órgano, que migran a través del torrente sanguíneo y se van a posicionar a otros lugares mucho más a distancia. Entonces, cuando queremos ver, por ejemplo, estas metástasis a nivel óseo, vamos entonces a hacer un examen de medicina nuclear y en las distintas imágenes vamos a ver dónde se concentra mayoritariamente la actividad de estos radiofármacos. Fíjense acá que también tenemos aquí una imagen de PET-CT, donde se hace una imagen de escáner primero para poder planificar también los tratamientos. Y se combina con la medicina nuclear, con administración de radiofármacos, y se trabaja en combinación de estas técnicas de tomografía computarizada junto con la medicina nuclear para poder obtener una imagen funcional. Finalmente, en esta imagen que estamos acá, tenemos el funcionamiento a nivel pulmonar, donde yo les decía, hay algunos radiofármacos que se van a ir a fijar a ciertos órganos, y en este caso, por vía de inhalación, este radiofármaco se va a ir a fijar a la trama respiratoria. Eso respecto de las imágenes que finalmente se obtienen. Vamos a ver un poquito el chat. Profe, ¿la orina estaría radioactiva? Sí, esa ya la respondimos. Profe, ¿en cuánto es la vida media del tecnecio? El tecnecio 99 metaestable, si mal no recuerdo, son aproximadamente unas 6 horas para que decaiga. Entonces, la actividad a la mitad, ¿ya? Cuando hablamos de vida media, que decae a la mitad, unas 6 horas, ¿ya? La unidad que se usa para medir estos radiofármacos es el milicurie, ¿ya? Por lo tanto, las dosis van a calcularse y lo van a trabajar con la profesora. Van a calcular dosis en función de los milicuries que se emiten. Acá hay otra consulta. Los pacientes tratados con medicina nuclear solo son los que padecen de cáncer o también otras enfermedades. Hay algunas enfermedades metabólicas también que se podrían citar como ejemplo, pero por ejemplo, a veces cuando nosotros queremos explorar la estructura ósea con el tecnecio 99 metaestable, se ven, por ejemplo, cuando hay sacroileitis, una actividad aumentada en las articulaciones sacroilianas, ¿no? Enfermedades metabólicas, etc. Sí, también se podría hacer. Eso, chicos. Muy interesante, chiquillos, su consulta. Vamos a ver. Ahí yo les quería mostrar para terminar el día de hoy. Bueno, esta es una foto del Congreso Chileno de Tecnología Médica que fuimos con un grupo de alumnos el año 2012, y todos los años, por lo general, organizamos algún viaje ahí con los chiquillos para que puedan ir a estas charlas que son a nivel nacional. Incluso
en otras ocasiones hemos ido a congresos internacionales y ustedes pueden participar, entonces, o a lo menos antiguamente lo hacíamos, íbamos a congresos, a charlas muy interesantes, donde podemos entonces ver las últimas actualizaciones en nuestra especialidad. Así que, si alguno más adelante está interesado y existen todavía, después del contexto post-pandemia, alguna actividad, podemos viajar e ir a escuchar estas charlas interesantes a nivel a nivel nacional de expositores, el Congreso de Tecnología Médica o el Congreso Chileno de Radiología, que también se hace todos los años en el mes de octubre aproximadamente, octubre, noviembre, por ahí. Acá estamos con unos compañeros que estamos en esta jornada donde hacemos difusión de nuestra carrera y siempre es necesario que ustedes como alumnos de la carrera, cuando estén más avanzados, en tercero, en cuarto, puedan entonces participar para motivar e incentivar a otros compañeros que son de la media y que puedan interesarse en estudiar nuestra profesión, nuestra carrera. Y ustedes contarle todo lo lindo que es nuestra carrera. Con esto entonces termino, chiquillos, y agradecerle evidentemente por su activa participación, por las consultas siempre tan interesantes y que aportan siempre en esta discusión. Así que nada, eso es lo que les quería contar el día de hoy, chiquillos.